en tus propias palabras, buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre cuál es la responsabilidad del periodista en estos momentos, en esta vorágine política electoral, en esta situación económica tan difícil que se están viviendo en varios sectores. Nos gustaría platicar un poco sobre qué esperar del periodista, del reportero y sobre todo, qué esperar de los medios de comunicación, como lo es en este caso Azteca. Y el día de hoy me va a acompañar, como en la coconducción, Constancia Díaz. Es puro Constanza, muchas gracias. Sé que una gran conductora de Aguascalientes, pero sobre todo gran amiga que está aquí. Gracias. Y esto es un honor que estés con nosotros. Gracias. Y por el otro lado, Ricardo Palacios, muchas gracias. Al contrario. Ahora sí, Iván, nos gusta tener aquí a un periodista porque te ha tocado vivir las buenas, las malas y sobre todo la visión objetiva de lo que debemos de tener en este momento y cómo informar a la gente, ¿no? Así es, Alejandro. Mira, a mí, afortunadamente yo soy una generación de tránsito muy interesante entre el viejo periodismo y el nuevo periodismo, que le llamaron de alguna manera en algún tiempo por ahí, hacia los años 90. Me tocó el paso de las grandes rotativas del periódico hecho a mano por un ejército de personas, a hacer los periódicos asistidos por computadora y toda esta parte que, bueno, pues ahora se multiplicó con la aparición del internet y todas estas nuevas tecnologías. Entonces, a mí me ha tocado convivir con periodistas de antaño como con nuevas generaciones. Y además he sido docente también en la carrera de periodismo en algunas universidades. Entonces esto me permite decirte que, bueno, pues el periodismo siempre ha tenido de alguna manera la misma responsabilidad. Simplemente que en los diferentes regímenes que nos ha tocado vivir se ha manifestado de una manera diferente. ¿A qué me refiero? Que, bueno, tuvimos aquí nosotros un estado dictatorial durante 70 años que determinaba la libertad de expresión, que determinaba el pensamiento incluso, ¿no? Marcaba línea en los diarios, en los noticieros cuando salieron en los años 60. En fin, entonces no existía un periodismo libre, crítico, y el que existía era muy incipiente, sin gran arraigo, sin grandes alcances. Entonces ahora, justamente con todos estos cambios, con esta nueva conciencia que nace a partir del movimiento estudiantil del 68, y con que, bueno, pues mucha gente que militaba en la izquierda de aquellos años se convirtió en gente que llegó a cargos públicos, y de alguna manera, bueno, pues empezó a permear todo ese pensamiento, esa corriente del pensamiento en diferentes instancias del gobierno. Entonces ahí es donde se da un cambio radical y que ha sido a partir de entonces un movimiento constante que vemos todos los días. ¿Fue para ti difícil la transición de este tipo de periodismo? No, en realidad para mí fue maravilloso, fue pasar de... Había reglas fundamentales en los periódicos en que te decían, tú no te puedes meter con la iglesia ni con el presidente. Y había otros más, ¿no? Porque ese era lo que teníamos como un mandato, no podíamos ser críticos. Siempre había hasta chistes que decían, cuando preguntaba el presidente la hora, ¿qué hora es? La que usted ordene, señor presidente. No había libertad de expresión. No había libertad Ni de la hay, ¿verdad? expresión. Pero bueno, enfocándonos a eso. Creo que los tiempos cambiaron. Y ahora incluso hay medios que surgen con esa bandera, ¿no? Tenemos en los años 90 surgimientos de periódicos y de nuevas publicaciones, tanto impresas como ya empezando los 90, también de internet, que, bueno, pues no están regulados, que no dependen de un presupuesto gubernamental y que tienen de alguna manera mayor libertad de expresión. A partir de ese momento se le va el control al gobierno de las manos y entonces no les queda de otra que asumir con el mismo discurso y decir, somos democráticos, somos abiertos. Honradamente, tú como periodista, Ricardo, ¿crees que haya libertad de expresión? Sí la hay. ¿Abierta? El problema radica mucho en la autocensura. Y es una parte en la que pocos reflexionamos. Nos autocensuramos porque si decimos ciertas noticias o si exhibimos a ciertos políticos, nos van a quitar los presupuestos del gobierno para publicidad que nos dan a nuestras empresas. Número 2, si criticamos a los grandes consorcios comerciales que son nuestros potenciales anunciantes, nos dicen subversivos y las mismas agencias nos etiquetan como tal y a nuestros medios no nos dan publicidad. Entonces los propios medios se autocensuran y solamente critican o a sus enemigos o a quien el gobierno o los otros intereses le dicen.
Eso es algo terrible, que tampoco se podría llamar libertad de expresión, pero la hay como un concepto abstracto y opera con un mecanismo de control de autocensura. Entonces el gobierno ahora ya no te impone ni te dice qué notas entran y qué notas no entran en un diario o en un noticiero. No es un censor per se, pero ejerce otro tipo de mecanismos, como son los mecanismos económicos. Ricardo, alguna vez el maestro Chucho Gallegos, a quien le mandamos un caluroso abrazo y saludo, me platicaba de los 5 tipos de censura que él considera, que por un lado era la censura del Estado, que es decir, la que te da la normativa. Por otro lado ya era la censura del Estado como un aspecto político, la censura política, ¿no? Independientemente de las leyes, lo que dicta la línea del gobierno. Después estaba la censura de la sociedad. Más tarde estaba la censura del medio de comunicación. Adelante estaba la censura del patrocinador, que quizá era la que más pegaba a la continuidad de tu información. Y tienes razón en cuanto a censuras. Y finalmente estaba la autocensura, ¿no? Que esa no es propiamente una censura, sino es parte de tu ética, de tus valores, etc. Te pregunto, dentro de este esquema de censuras, ¿qué tan difícil para ti ha sido tener la actividad que al día de hoy te trae aquí a este programa? Ha sido difícil porque, bueno, a mí me ha tocado trabajar afortunadamente en medios con apertura. Trabajé en El Financiero en un momento cuando El Financiero era un periódico muy crítico. Trabajé en La Jornada también cuando La Jornada se manifestaba de manera muy abierta. Pero me tocó trabajar en otros medios también cerrados, como la revista Época. Y, bueno, pues uno como periodista tiene que asumir el rol, primero como periodista, como profesional, el compromiso que tienes. Tú llevas a tu mesa de redacción un reportaje sin censura, abierto, y lo expones. Y en la mesa de redacción justamente viene la censura que tú hablabas, del medio, ¿no? Y cuando tú exponías un trabajo que no iba a ser publicado en cierto medio, pues estabas trabajando en balde, ya lo sabías. No te puedes llamar a engaño. Si sabes dónde estás parado, no es lo mismo trabajar para un periódico que responde a intereses de izquierda que para una revista que en su momento pues respondía a intereses de derecha. Tú como reportero sabías si te ibas a trabajar a un medio o a otro. Y a veces eran las oportunidades laborales las que te llevaban a ese lugar. Sin embargo, en cada medio en el que tú estás, tú tienes que hacer un trabajo tan profesional que para la mesa de redacción, para los censores internos de cada medio, sea muy difícil poder quitarte algo. O ser rechazada, ¿no? O ser rechazada de plano, ¿no? ¿Qué pasa ahorita con tanto periodista muerto? Ese es otro problema. Ese es un problema no tanto derivado de la censura, sino de la violencia generalizada que se vive en el país. Nosotros en estos últimos días hemos sido testigos de hechos tan lamentables como el caso de una ciudadana española asesinada, Claro. secuestrada y asesinada en un trayecto de Santa Fe a Polanco. El caso de la joven Karen Esquivel, que además es hija de una amiga mía, y a quien yo conocí y le tenía un afecto especial. Los casos que tenemos de los asaltos en Periférico y Reforma, ayer circuló y se hizo viral otro asalto justamente en la colonia San Miguel Chapultepec, frente al metro Juanacatlán. Se paran los asaltantes, abren la portezuela del automóvil, amagan al conductor, le quitan sus pertenencias. No hemos tenido hasta el momento reportes de mayor violencia más que el asalto per se. Pero vemos una situación tan difícil, y puse ese ejemplo, porque el caso de Veracruz, por ejemplo, pues es emblemático, es importantísimo señalarlo y acusarlo, ¿no? Hoy mismo, esta tarde, renunció el gobernador para ser investigado por corrupción. Yo le hubiera agregado ahí, y por los asesinatos a periodistas que desde hace años se vienen dando, sobre todo en su gobierno. Pero ya antes, con Fidel Herrera Beltrán, ya se dieron esa clase de asesinatos, y también ahora con Javier Duarte. Se da ligado a una situación de violencia, una situación que se desborda a través del narcotráfico y la de la delincuencia organizada, que ha tomado el control, no solamente en Veracruz, yo diría que en la mayor parte de las plazas de este país. Ese es el problema real. Los periodistas son como un daño colateral, porque han sido quienes se han atrevido a denunciar
corruptelas tanto del gobierno Exacto. como actos de la propia delincuencia organizada. Y ahí es donde, no más que la censura, es la violencia organizada la que los ha callado. Esa es la principal causa. Yo pienso que sí. Ricardo, pero te pregunto, ¿qué tan difícil para un periodista en el aspecto personal es llevar a cabo, llegar hasta el fondo de la noticia sin temer por su propia vida, por su propia seguridad? Ese temor siempre está. Y creo que en México lo hemos tenido, por lo menos los que estamos hoy vigentes, lo hemos tenido todos, y anteriormente también. Y esto seguirá un temor perenne, desgraciadamente, hasta que las estructuras de poder no cambien. ¿A qué me refiero con esto? Si queremos hacer una denuncia, tenemos que hacerla de manera anónima. Y el periodista, de alguna manera, es un vocero del sentir popular, de lo que ocurre en las calles, de lo que está pasando. Cuando te conviertes en la voz del pueblo, de alguna manera, asumes una responsabilidad. Y entonces tienes la facultad de decir, sigo como reportero de política, reportero de policía, o me dedico mejor a la nota blanda, y me voy a los espectáculos, que no me implica mayor compromiso. Y es donde el periodista a veces declina, ¿no? Yo, afortunadamente, conozco a periodistas muy comprometidos, que siguen vivos, felizmente, y que siguen trabajando con todo el ahínco y con todo el compromiso. Pero siempre corriendo un riesgo. El riesgo es siempre latente. No sabemos cuando tocamos de pronto intereses que ni siquiera podemos imaginarnos. En alguna ocasión, en los años 90, que pues yo estaba muy joven, y empezaba a tener el boom el narcotráfico en los medios de comunicación, sobre todo impresos, yo le preguntaba a un periodista que era amigo mío y mi jefe en ese momento, José Reveles, y yo le preguntaba, oye, ¿y quiénes son los verdaderos narcos? Y me decía, mira, lo acaban de aprender al Chapo, y me decía, la primera vez, y me decía, mira, los verdaderos narcos no son el Chapo Guzmán. Ahorita, el presidente de una empresa súper importante puede estar haciendo un negocio con lavado de dinero. Esos son los verdaderos narcos, y no tienen rostro. Son los gobiernos, son grandes gobernantes, no tienen rostro. Pero tenemos que señalar a ciertos líderes del narcotráfico como los responsables de un mal social que viene de antes de la Segunda Guerra Mundial, donde en México fue obligado a sembrar marihuana para atender a todos los combatientes estadounidenses, ¿no? Es decir, no está oculto, el problema lo tenemos muy presente. El problema del narcotráfico sería tan sencillo como eliminamos todas las drogas y se acaba el narcotráfico, pero esto no es posible. Por ahí también hay quien se pregunta, si eliminamos las drogas y no hay una sola droga en Estados Unidos, ¿qué ocurre? Se desquicia ese país. Son males necesarios. Me estás como diciendo que a lo mejor el narco es el que mueve el dinero. Sí, el narco es el que mueve el dinero. Por ejemplo, en el tiempo que asesinan al cardenal Posadas Ocampo en Guadalajara, estoy hablando de principios de los años 90, el narcotráfico le pagaba a la policía de Guadalajara cada mes lo que el estado de Jalisco le pagaba a todas las policías durante un año. De ese tamaño era el poder corruptor del narcotráfico, y creo que se ha multiplicado. Perdón, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este tema. Y nada más antes de irnos, yo te pregunto, ¿alguna vez un presidente dijo que la corrupción somos todos? Yo te pregunto como periodista, ¿realmente existe un mal social? ¿Hay una decadencia social? ¿O solo es una decadencia que están vendiendo los medios para tapar algún tipo de situación parcial? Pero no me respondes ahorita, volvemos, estamos con Ricardo Palacios y con nuestra coconductora invitada, Constancia Díaz Aispuro. Volvemos.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Más allá del presidente. Perdón, la verdad es que la charla fuera de cámaras está tan interesante como lo que están escuchando. Antes de irnos a corte, Ricardo te preguntaba, ¿qué tan difícil es para un periodista hablar de esta situación de alguna manera de decadencia social? ¿O es tan grande la decadencia social que solo se está utilizando como justificante para tapar algunas otras cosas? ¿O realmente cuál es la situación que tiene que reflejar el periodista en su tinta, en su pluma, en su fuente? Mira, en la actualidad sí hay una pérdida de valores, sí hay una crisis y sí hay una decadencia social, ¿no? Lo vemos niños de la calle, lo vemos en jóvenes adictos al alcohol, a las drogas, lo vemos en el crecimiento de la prostitución, la trata de blancas y en un sinfín de problemas sociales más, como la injusticia, donde no es lo mismo un niño que nace en Interlomas o en la Colonia del Valle que un niño que nace en Oaxaca. Todos en teoría deberían tener el mismo derecho, pero no lo tienen. Es decir, tienen el derecho, pero no tienen los recursos a la mano. No tienen la oportunidad. No tienen el mismo nivel de oportunidades. Esto pues ya te genera un problema. En las grandes ciudades como la Ciudad de México, por ejemplo, de una zona a otra, tú vas a la zona de Interlomas y te atraviesas al lado de la barranca de Huayatlaco y es un mundo distinto. Es una diferencia social tan abismal que no se puede permitir. Cuando esas diferencias sociales se dan, tienes una crisis por naturaleza. Los seres humanos, cuando nacen dos seres humanos y tú los pones en algún punto a competir, seguramente uno va a ser más capaz que el otro. En algunas cosas, en otras el otro. Y quizá para la generación de la riqueza habrá oportunidad en que uno genere más riqueza que el otro. Pero no puede ser posible que
gente como nosotros tengamos un cierto nivel de ingresos y grandes empresarios, no quiero decir nombres, ganen por minuto y por segundo lo que uno no va a ganar a lo mejor en una vida. Eso es una injusticia. Está fuera de cualquier proporción, aunque no sea ilegal, sí es inmoral. Y eso nos da pauta a una degradación en muchos aspectos. En parte eso ocurre, eso se refleja en toda la sociedad, y por eso pues, no hay oportunidades de empleo. Tenemos un grave problema de una vecindad con Estados Unidos que nos impone en todo. Hoy día el dólar pues, está rondando los 20 pesos, más o menos, cuando hace un par de años estábamos en los 12 pesos, más o menos, y que si recordamos, el presidente Salinas le quitó 3 ceros al peso, entonces habría que multiplicarlo por 1000. Es una crisis económica realmente severa, donde nos privatizan empresas paraestatales en una reforma energética y nos suben las tarifas de energía eléctrica y nos sube el costo de la gasolina, el diésel. Es decir, no tenemos los recursos necesarios, no hay igualdad de crecimiento para todos. Eso es una falacia, es una mentira que dicen. No este gobierno, nos los han dicho todos los gobiernos, de cualquier color. Ahora bien te pregunto, ante esta situación, y te lo vuelvo a reiterar, ¿qué tan difícil es ser periodista? Muy difícil, primero porque de pronto cuando conocen que tú eres un reportero crítico, tu periódico, si estás en tu periódico o tu estación de televisión, pues te pide que te moderes. Si no te moderas, pues te vas del periódico, ¿no? Y ahora, a estas alturas de la vida, no te dan trabajo, es difícil. Es difícil que te den trabajo porque vas a hacer un trabajo crítico y puedes tocar intereses, pues, de los socios de la empresa, ¿no? Claro. Y de pronto ni siquiera los conoces tú. Cuando tú llegas a una redacción, a mí me tocó en suerte estar a cargo de las redacciones de algunos diarios importantes de este país, y pues de pronto tenías alguna noción dónde no debías de meterte. Aunque en estos diarios nos decían que había total libertad de expresión, nosotros sabíamos que no, porque los dueños o los gerentes pues tenían intereses y teníamos que de alguna manera cuidarlos porque era nuestro trabajo. Sin embargo, siempre hay las argucias del lenguaje, las argucias de un encabezado inteligente con un contenido sólido para dar la nota, para no censurarla y tampoco agredir a un tercero que pudieras afectar los intereses de los medios y del propio afectado, ¿no? Entonces creo que es difícil, siempre tienes que ir a contracorriente. El periodista difícilmente en su trabajo, salvo en la televisión, que reporta fulanito de tal y el conductor le dice, te felicito, un gran trabajo. En las redacciones eso no ocurre. Es muy excepcional que te digan, te felicito, un gran trabajo. Es como parte de tu obligación y entonces se convierte en un compromiso más personal, más que con tu medio, en un compromiso personal. ¿Un periodista tiene que mediar entonces? ¿Es un mediador? No es tu trabajo. El periodista, cuando tú eres un reportero, ¿qué haces? Reportas lo que ves. Entre los lineamientos que tienes que tener es ser objetivo, que eso no existe. Maquillar la vida es subjetiva. Pero no, tratar de no maquillarla, ¿no? Tratar de no ser subjetivo. Tratar de dar los elementos de manera equilibrada. Siempre considera las 2 o las 3 partes que están participando en un hecho y no darle un sesgo o más tiempo o más párrafos o darle el encabezado por lo que dijo un protagonista en contra del otro, ¿no? Siempre tienes que, más que ser mediador, eres una persona que tienes el encargo de entregar un reporte real, lo menos tendencioso que se pueda. Y yo digo lo menos porque siempre, al final de cuentas, somos seres humanos y tenemos aversiones y tenemos afinidades, claro, filias y fobias, ¿no? Wow. Ahora bien, te pregunto, y esto perdón que lo diga, en las noticias está el que trabaja y está la cara bonita que lo dice, con todo el respeto. En ese sentido, ¿qué tan injusto es que el que arrastre el lápiz de repente se quede atrás de un escritorio y tenga que decir la noticia a alguien que ni siquiera le investigó
Y eso lo podemos ver en miles de entrevistas que de repente están hablando de un tema y el conductor No tiene se queda corto. Y eso, digo, seguramente lo habrás visto allá, que de repente tú lo investigas, llegas y empiezan a hablar cosas que dices, oye, debiste haber investigado, Claro. cuando menos apréndete la Por noticia, ¿no? supuesto. Mira, son cuestiones que ya están establecidas, ¿no? Yo jamás me atrevería a competir con un rostro tan hermoso como... Gracias. Jamás. Ah, no, tuyo, perdón. No, tampoco. Ah, tampoco, gracias. por supuesto. Pero sobre todo, Sí. de este rostro, ¿no? Jamás me atrevería. Yo, encantado la vida, entrego la nota para que la lea una conductora que sepa leer y que tenga por lo menos entendido el tema, que tenga algún punto de vista al respecto y soy feliz, no me importa. Pero tú siempre tienes que aportar algo a tu redacción y decirle al conductor, a lo mejor no me gusta salir a cuadro, y entonces le dices, ¿por qué no me llamas y hacemos un enlace telefónico y me preguntas esto y aquello? Y entonces yo te contesto, nos da oportunidad para que tú hagas preguntas inteligentes y yo tenga respuestas fáciles para mí, hasta en una de esas, ¿no? Siempre hay fórmulas, siempre se puede hacer todo. Un rostro bonito es importantísimo para un noticiario, porque si apareciéramos puros feos, imagínate, no nos vería nadie, ¿no? Los noticieros serían más aburridos todavía. Entonces, el rostro que aparece amable, un rostro lindo, pues siempre es agradable, obviamente un rostro femenino para nosotros los caballeros, y normalmente los que dan las noticias sí son feos, ahí sí, normalmente, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero creo que esto es parte de un formato que se ha ido rompiendo y que se va a ir rompiendo cada vez más. Tuvimos gente muy brillante en la televisión, y yo me recuerdo en los años 80, por ejemplo, Lourdes Ramos, que falleció incluso en los sismos. Era una persona que pues, no era un rostro hermoso, pero una persona muy inteligente, una gran conductora de televisión. Lourdes Guerrero, ¿no? Lourdes Guerrero, Sí, perdón, Lourdes Guerrero. sí, Lourdes Ramos sigue. Sí, y Sí, además sí era un rostro. Sí. Sí. Perdón, Lourdes Guerrero, tienes razón, trabajaba con Guillermo Ochoa en su programa hoy mismo, justo en el 19 de septiembre de 85, ahí murió Lourdes Guerrero, y vemos las últimas escenas donde ella está dando la noticia que está el sismo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que no siempre va de la mano que la mujer es de cabellos largos e ideas cortas. No estoy de acuerdo, y tampoco estoy de acuerdo en que una cara bonita lo pueda pensar, ¿no? Claro. Ahora bien, lo que de alguna manera comentábamos en otro programa, Constanza, a ti te toca trabajar, te toca estudiar, te toca prepararte. Claro. Pero también, por ejemplo, cuando tienes invitados que tienen un gran contenido, ¿tú cómo preparas las entrevistas? Bueno, a veces te llegan invitados de improviso, ¿no? Y nada más el productor por ahí te lanza y te dice, va a entrar a cuadro, y no te alcanza ni siquiera a dar, no sé, o sea, una bitácora de lo que hace esta persona, de lo de quién es. Entonces, tú ya tienes, no sé, si te dan 1 o 2 minutos para charlar con la persona, por lo menos si tenemos una conexión, te voy a ir a hacer preguntas y tú de ahí me vas dando, ¿no? Y se va sacando el hilo, ¿no? Por ejemplo, Ricardo, yo no conociera a Ricardo, yo supiera que es periodista, pues comienzo con él. Ricardo, ¿cómo está? Tú bienvenido al programa, ¿a qué te dedicas? ¿No? ¿Qué es para ti el periodismo? Y empiezas ahí como una secuencia de preguntas que él mismo también te las está facilitando, ¿no? Y de ahí comienzas a sacar un hilo. Porque sí me ha tocado personas que a veces cuando nos tocaba Televisa Regional con ¿cómo se llama? Con cantantes que a lo mejor en mi vida había visto y de repente te los ponen así, ¿no? Al aire, como dice Ricardo, y estás nada más con la imagen de ellos a cuadro, pues ¿qué haces? Tratas de comenzar a tener una plática, ¿no? O sea, yo creo que una de las partes importantísimas de un conductor es saber improvisar. Sí. Saber tener conexión con la persona. Y si no la tienes, por lo menos tratar de sacarle, porque hay veces que no puedes, ¿eh? Hay veces que se cierran las personas, entonces de ti depende más o menos cómo vayas formulando la pregunta para que la persona se involucre contigo. Y más, si me permite participar, más que una buena entrevista, yo siempre he considerado que hay que hacer una buena plática. Más que ser un buen entrevistador, hay que ser un buen platicador. Charlador, ¿no? Un buen charlador. Y esto se perdió durante mucho tiempo, y creo que es justo el momento en que se debe de retomar. Volver a charlar en televisión. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa después de esta pregunta, pero se las dejo a los dos. Ante la crisis que estamos teniendo, ya no como sociedad, sino ante las instituciones, tú hablabas de no decir nada a la iglesia, no decir nada al presidente.
Del ejército también. Del ejército. Ante esa crisis que estamos teniendo de las instituciones, ¿cómo defender lo indefendible? Yo lo veo concretamente. ¿Cómo hablar de la presidencia de la República sin que se pretenda que puede llegar a ser un chascarrillo, ¿no? ¿Cómo defender, cómo mantenerla intacta, tratando de darle la dimensión que tiene la institución que tiene, que representa, sin llegar a golpearlo, o que en un momento dado se piense que estás de alguna manera perdiendo tu objetividad como conductor, como periodista? ¿Cómo defender en ese sentido lo indefendible? No me respondan ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Estamos en Tus Propias Palabras con Ricardo Palacios, Constancia Díaz Espuro. Volvemos. Ruiz Robles, Corredores Públicos y Peritos Traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, de Tus Propias Palabras en este último segmento de este programa. La verdad es muy agradecido con mi co-conductora Constancia Díaz Espuro. Constanza, nuevamente te agradezco. No, de qué, Alex, muchas gracias. Ricardo Palacios, gracias por estar aquí, sobre todo compartiendo. Y les decía antes de irnos a la pausa, ¿cómo defender lo indefendible? Hablabas de las instituciones, ¿no? Pero cuando de alguna manera en las redes sociales y por los hechos, más que por las redes sociales,
se ha desvirtuado un poco la figura mítica, el misticismo de la presidencia, y si ha llegado a la trivialización de una institución que debería ser seria, célebre, solemne, en algo que es mundano. ¿Cómo defender la figura del número uno de México? Mira, las instituciones yo creo que está bien que estén ahí, está muy bien. De hecho, cuando las monarquías son derrotadas y nacen las repúblicas, se replican las estructuras. No teníamos ya un rey, pero tenemos un presidente. Ya no tenemos los ministros de la corte, pero bueno, que en algunos casos sí los tenemos. Pero tenemos parlamentos, tenemos cámaras de diputados, tenemos instituciones que nos permiten mejorar. Quien diga que la Cámara de Diputados son una bola de flojos, no tiene una concepción real de lo que es la Cámara de Diputados. Quien no conoce lo que ha hecho la Asamblea Legislativa en 7 legislaturas en la Ciudad de México, no sabe de lo que estamos hablando, de un México de antes del 94, de una Ciudad de México de antes del 94 a una Ciudad de México en 2016. Sí sirven, sí existen. Lo que tenemos que hacer es que los personajes que son los protagonistas de estas instituciones cumplan con lo que están obligados a hacer. Que cumplan cabalmente la rendición de cuentas, la ley de transparencia, la famosa ley anticorrupción que se aprobó en la 52 legislatura, no se ha llevado a cabo. No se ha llevado a cabo, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos justicia del caso ABC. No podemos permanecer sin castigo a la gente que fue la responsable, ¿no? No solamente nos podemos acordar de ellos el día del aniversario. Tenemos que tener una respuesta, una verdad histórica real de qué pasó con los 43 de Ayotzinapa, qué pasó con el caso Tlatlaya, qué pasó con muchos casos donde intervienen las fuerzas federales y no quedan claros. Tenemos casos de tortura en México. En 2016 esto es imposible de pensarse. Pero esto no es culpa de las instituciones. Tenemos una gran institución que es el Ejército y que se ha visto en escándalos tan terribles de estar aliados con el narcotráfico, de ser parte de la corrupción. Sin embargo, el Ejército es una de las grandes instituciones que tiene México. La Presidencia de la República es una de las grandes instituciones. El problema es que no hemos tenido en muchos años un presidente, por lo menos que haya hecho un papel decoroso. Desde Lázaro Cárdenas no ha habido uno solo que respire y haya caminado por las calles con tranquilidad. Ese es el problema. Las personas y no las instituciones. Tenemos que tener justicia. Tenemos que llevar hoy día a un juicio, que no a la cárcel directamente, a un juicio, a Javier Duarte, pero así como vamos a llevar a un juicio, tendríamos que llevar a Javier Duarte, al exgobernador de Veracruz, tendríamos que llevar también al exgobernador de Sonora, de extracción panista, Padres, porque no puede ser que hagan fortunas tan escandalosas a costa de un pueblo que no tiene el nivel de desarrollo que debería de tener para los recursos que tiene este país, ¿no? Yo creo que por ahí es más, si tenemos justicia, si tenemos castigo, si no hay impunidad, quien gane, no nos interesaría el color del presidente o el color que tuviera la Cámara de Diputados. Tendríamos a lo mejor una atención a compromisos primarios de ciertos sectores políticos, pero tendríamos gobernantes que tendrían que estar bajo la vigilancia, estricta vigilancia de los ciudadanos, porque somos en realidad los jefes de ese presidente, somos nosotros, la sociedad en abstracto. Todos pensamos que el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. No, señor, ese es un cargo que se le otorga a un individuo que gana una elección, pero quienes dan el mandato es el mando popular. El mando lo tenemos la sociedad y eso tenemos que recuperarlo. Y si no más que recuperarlo, tenemos que asumirlo, porque no lo hemos asumido nunca. Y tenemos que tener voto de castigo, tenemos que ser críticos, no como periodistas, tenemos que ser críticos como sociedad. No podemos permitir que nuestro delegado o nuestro munícipe o nuestro gobernador, nuestro jefe de gobierno nos engañe, nos presente cuentas chinas. Tenemos que ser escrupulosos, darnos ese tiempo como sociedad de estar enterados, de investigar cuánto se nos dio de presupuesto para 2016, cómo se repartió en la Asamblea Legislativa ese presupuesto para la Ciudad de México, en qué se invirtió, cómo se recortaron los programas sociales que teníamos desde 2000
cómo se han recortado esos programas sociales y por qué se han recortado esos programas si tenemos un presupuesto mayor. Tenemos que preguntarnos por qué a unas delegaciones se les dio más presupuesto y a otras se les quitó. Tenemos que ser críticos con eso, saber cuánto nos toca para nuestra colonia. Hay elecciones vecinales y no vamos a votar. Tenemos representación de nuestro condominio y no vamos a las reuniones del condominio. Tenemos que ser más conscientes, tener mayor participación activa desde nuestra casa, en la educación de nuestros hijos, la convivencia con los vecinos, informarle a los vecinos, y esta es una pirámide que crece de abajo hacia arriba. La punta del iceberg no tiene que ser el presidente. Tenemos que invertir esta pirámide y que la mayor parte realmente sea quien domine, quien gobierne. Si la mayoría decide de un color o de otro, tenemos que respetarlo. Pero no porque un color gane, va a gobernar para todos los colores. Y tiene que gobernar de manera equitativa y de manera responsable. ¿Nos darían la respuesta? ¿Perdón? Si nosotros hiciéramos todas esas preguntas, ¿hubiera alguien que nos diera esa respuesta? Se supone que hay una ley de transparencia y que los gobernantes actualmente están obligados a respondernos en menos de 30 días. Si no nos responden en 30 días, por ley de transparencia, se le obliga al funcionario público a entregar esa documentación. Nosotros periodistas hemos recurrido, yo por lo menos lo he hecho en 7 u 8 ocasiones, y sobre todo se niegan a darte cifras, sobre todo de los dineros, claro, en las delegaciones políticas, que es donde yo me he metido a escarbar. Y a final de cuentas he obtenido el dato, y he descubierto algunos desfalcos, mismos que he denunciado, por supuesto. Luego, afortunadamente, ha aparecido ese dinero, aplicado en algún otro rubro, cuando no son recursos etiquetados. Bueno, pues así se maneja, ¿no? Pero creo que es una labor de todos nosotros, de todos los días. Hace rato decías, la corrupción somos todos. El eslogan del presidente era, la solución somos todos. Y creo que habría que tomar, no ese eslogan por el personaje que fue muy, muy deplorable, pero sí tendríamos que ser todos parte de la solución. Nosotros somos parte del problema cuando circulamos el día que no nos corresponde y nos para el agente de tránsito y le ofrecemos dinero. Tendríamos que no circular ese día, tendríamos que no pasarnos un alto, tendríamos que no estacionarnos en los lugares prohibidos, tendríamos que respetar los límites de velocidad, independientemente de si están bien o están mal. Si no estamos de acuerdo, tenemos que tener las bases necesarias para discutir esos temas, llevarlos a una mesa y entonces decirle al señor Mancera, que nos haga circular a 60 kilómetros por hora, sí nos ha reducido mucho los accidentes, pero nos ha incrementado la contaminación. Tenemos que buscar justos medios. En su momento se dijo que era imposible que se quitaran 20,000 topes, se van a retirar 100,000, que se quitaran 20,000 topes de la Ciudad de México. En Aguascalientes, en los años 90 que yo estuve por allá. Que por cierto es un homenaje aquí a claro, por eso lo refiero. Ya existía en los cruceros el 1 a 1. Cuando en esta ciudad, que se supone tendríamos un desarrollo más avanzado que Aguascalientes, que es el centro de la República, tendríamos que tener mayores avances por ser la capital del país. Y resulta que en Aguascalientes era una maravilla ver cómo se respetaba este 1 a 1, y en esta ciudad, en 2016, y se sigue respetando. No, claro, por supuesto. En Tlaxcala también. Sí, se sigue respetando, sí. Eso es increíble, y eso es parte de una educación cívica que cada día más adolecemos, ¿no? ¿Y a quién les beneficia, por cierto, Ricardo? A nosotros. Nos beneficia es... No, ¿a quién le beneficia que desaparezca esa no, educación cívica? Mira, cuando no hay educación, cuando hay incultura, cuando no hay compromiso, pues siempre el poder, llámese político, económico, vecinal. Mira, yo trabajo mucho con presidentes de colonos, de las zonas residenciales, tanto de Huixquilucan como de Santa Fe, de Lomas de Chapultepec. Y hay verdaderos cacicazgos ahí, en la colonia, que gobierna fulanito tal, que tiene 40 años al cargo de los vecinos, y uno se pregunta, ¿por qué, señor? Es que los demás no quieren, y en muchos casos, así es, nadie quiere comprometerse, nadie quiere dar su tiempo, y entonces como yo sí quiero dar mi tiempo, entonces yo gano el presupuesto participativo y veo a qué empresa se lo damos, y entonces puedo negociar con el delegado, y esto se hace turbio. Tenemos que participar, somos parte del problema, pero somos parte de la solución muy importante. Sí, exactamente.
podemos ser parte del problema, pero si queremos podemos ser parte de la solución. Está en nuestras manos. Así es. Todo está en... Constanza, ¿qué? Ya lo tienes aquí a Ricardo. ¿Qué pregunta, ya para antes de irnos, qué pregunta le harías, aprovechando que tenemos a este gran periodista? Ricardo, ¿qué mayor satisfacción te ha dejado a ti como periodista tu trabajo? Uy, pues yo he sido muy afortunado. A mí me tocó el 1 de enero de 1994 ser enviado a Chiapas, al levantamiento zapatista. Fue una experiencia impresionante. ¿Cómo me hubiera gustado tener la tecnología de ahora? Porque te platico rápidamente cómo trabajábamos. Nos tocaba estar en una reunión donde aparecía Marcos, o había habido un intercambio de balas que fueron muy poquitos con el ejército, y teníamos que llevar nuestras máquinas de escribir portátiles, llegar al hotel, que no había una sala de prensa, redactar y luego mandar por fax, ¿no? Entonces era complicadísimo. ¿Cómo me hubiera gustado tener hoy un teléfono móvil y grabar la conferencia de su comandante Marcos o de la comandante Ramona, que hoy ya en paz descanse? Estar subiendo y entonces tener tweets y yo no haría mi trabajo. Hoy nos hacen el trabajo los propios, la propia audiencia. Te hacen preguntas en el Twitter, mismas que tú le haces al entrevistado. Sería una maravilla, ¿no? Y lo más afortunado, me tocó ir a la Cumbre de Río, conocer a Fidel Castro, a los grandes líderes de aquel tiempo, y a las Olimpiadas en Barcelona 92. En fin, para mí los 90 fueron una maravilla. Pero más que eso, la experiencia de haber vivido todos estos cambios tecnológicos, del famoso patch top que te platico que se pegaba con cera de Campeche, no había ni spray mo, desde que se pegaba todas las camisas y se formaban las galeras para hacer una página, hasta a mí me tocó también ser parte del equipo del Financiero, que fue a Miami a elegir el equipo con que se iba a trabajar. Y bueno, pues trabajamos con un Ventura, que hoy ya es un programa desaparecido, y me toca ver cómo se trabaja hoy en InDesign y cómo se comparten los elementos en un ambiente. O sea, eso es que para mí, yo creo que la experiencia más valiosa, ese tránsito en el periodismo, que es la parte que me compete a mí, de la tecnología aplicada. El tiempo a veces es injusto y ya estamos a punto de irnos. Es un tirano el tiempo. Es un tirano. Sí. No perdona. No perdona. El tiempo no perdona. Yo te hago rápidamente una pregunta. A nosotros como nuevo medio de comunicación o como medio de ¿qué te diré? Interacción, yo Interacción. Interacción para proporcionar herramientas a los empleados, a los empleados, a los empresarios, a los emprendedores. ¿Qué nos sugieres? Mira, yo pienso que el Internet ya no es una herramienta de mañana. Los canales de Internet ya no son la opción del mañana, son la opción de hoy, de la actualidad. Este canal tiene un gran valor, que es su gente, la gente que lo hace. El compromiso que tienen para tener esa libertad de expresión, para tener a invitados tan disímbolos, para tener programas de emprendedores en el que dan consejos a la gente que está arriesgando su poco capital. Y esa ayuda a veces mucha gente no la tenía, o había muchos negocios que emprendían y por falta de un buen consejo cerraban. Aquí se les está dando esa oportunidad en este programa. Pero tienen otros programas en los que hablan de otros temas y eso enriquece, hace un universo muy amplio. Y creo que pues la ventaja que tiene la televisión por Internet es que no tiene fronteras. Perfecto. Ahora voy tantito contigo, Constanza. ¿Cómo ha sido tu experiencia hoy en Aztel? Ay, maravillosa. La verdad que retomar esto y estar aquí contigo, excelente periodista, otro excelente periodista, Ricardo, es como una experiencia distinta. A la televisión abierta me encanta, como dice, tiene mayor ya apertura y es el aquí y el ahora, no hay de otra, y ha sido una experiencia muy bonita. Yo te agradezco muchísimo la invitación, estoy plenamente feliz. Gracias. Muchas gracias, Constanza. Finalmente, Ricardo Palacios, en tus propias palabras, ¿quién eres? Un periodista comprometido con su tiempo, con este país, y voy a trabajar todos los días de mi vida porque este México tenga una comunicación certera, verdadera y confiable.
Muchísimas gracias, Ricardo Palacios, por regalarnos estos minutos. Constanza, muchas gracias. Sí, Alex, muchas gracias. Para mí es un honor. El honor es para mí. En honor estar aquí. Me has dicho que soy periodista. No, yo soy un mero charlador, como lo dijéramos. No, me encantaría hacerlo, pero no. Soy humildemente un charlador. Pero gracias por estar en tus propias palabras. Gracias por creer en mí. Gracias por creer en este proyecto. Y pues esta es su casa. Muchas Gracias. Y a ustedes que nos han seguido, muchísimas gracias y hasta la próxima semana, amigos. Esto ha sido en tus propias palabras con dos grandes invitados, Ricardo Palacios y estos ojitos bonitos, Constancia Isa Espuro. Hasta la próxima.